¿Qué fue lo que te llamó la atención de Cris Miró para llevar a cabo este proyecto? ¿Qué sentís que representa? La verdad que la segunda parte de la pregunta es la que más tiene que ver con el porqué de la elección. Cuando me llegó el proyecto, que me llega a partir de unas productoras, colegas, amigas, con las que finalmente estamos coproduciendo este show, no, la respuesta no fue un sí inmediato. Yo conocía al personaje, o sea, conocía a la persona de cuando yo era chico, me parecía un personaje interesante para hacer, pero por otro lado no sabía si tenía la dimensión o el interés por ahí para las audiencias o si había el suficiente contenido para hacer una historia realmente interesante, en una serie que yo quisiera hacer. Lo dejé madurar y creo que cuando empecé a descubrir justamente qué representaba eh, a nivel social, a nivel histórico, particularmente para las minorías, primero uno pensaría que únicamente para el mundo travesti o el mundo trans, ¿no? Pero después empezás a darte cuenta que lo que representaba iba mucho más allá de esa pequeña minoría de la que ella era parte, y empezás a entender que este cuento habla en realidad de una persona que siente que es diferente a lo que el mundo le pide o le exige que sea, ¿está bien? O como el mundo la percibe. Entonces entendí que iba mucho más allá y que el cuento podía estar realmente muy interesante y que podía hacer una diferencia eh, llevarlo a cabo. ¿Cómo llegaron a Mina Serrano? ¿Qué fue lo que te hizo decidirte por ella? La verdad que, bueno, como no sé si saben, pero Mina Serrano es española. A la hora de buscar, lo primero es que a la hora de buscar a la actriz para Chris, la primera, valga la redundancia, prioridad que nos pusimos fue que fuera travesti o que fuera trans. No queríamos contar un cuento de una persona travesti interpretado por un hombre o interpretado por una mujer. Queríamos que sea auténtico y entendíamos que quien mejor lo podía entender era una persona que vivía su misma situación. Se abrió un casting casi te diría confidencial, ¿viste? En las redes, pero chiquitito. Obviamente, inmediatamente movilizó a toda la comunidad trans o travesti. Muchísimas actrices y personas no actrices se comunicaron, quisieron castear. Ahí nos dimos cuenta primero, como si no lo supiéramos, la dimensión de la relevancia de Cris Miró para ese colectivo, esa comunidad gigantesca, tremenda. Hasta que de pronto, vía Instagram, a nuestro director del proyecto, que es Martín Battenberg, le llegó un mensaje desde París, de una chica española, una chica travesti, trans española, Mina Serrano. Y cuando nos lo cuenta, porque viene a contarnos a los productores que había aparecido esta persona, la primera respuesta era una chica española que vive en París no sería lo orgánicamente más inteligente, ¿no? Deberíamos buscar una persona que sea argentina y que hable como Cris Miró. Era un desafío demasiado grande para encarar, pero de golpe aparecieron dos factores que inclinaron la balanza, o por lo menos hicieron que vayamos más allá con el tema. Uno era ver la foto. Mina Serrano era Cris Miró reencarnada. Mina Serrano, que tiene 20 y pico de años, era literalmente igual a Cris. Muy difícil de encontrar porque es una persona travesti trans muy bella, muy atípica. Aparte, Mina mide 1,85 m, con unas características muy particulares que eran las de Chris. Pero aparte de esa parte, que es que se parezca, Mina nunca había actuado en una ficción, o sea, había hecho un personaje de esta envergadura, menos un protagónico para una serie internacional de plataforma, es todo un desafío. Pero lo que terminó de inclinar por lo menos la balanza para considerarla seriamente fue cuando nos contó su vínculo con Chris. Mina, que tiene la edad que les dije, 20 y pico, eh, hace unos años en España, en su ciudad, había leído un libro, Las Malas, ¿está bien? Que dentro de, en una de las páginas, porque creo que es en una de las páginas y no mucho más, se nombraba a Chris Miró. Mina la googleó, investigó y automáticamente se sintió identificada con este personaje argentino en un cuento de una novela que leyó en España y fue parte inherente de su propia transición eh, personal. Y eso hacía que tenga un vínculo con Chris que iba mucho más allá de lo que casi te diría que cualquiera pudiera tener. Ahí charla profunda sobre cómo encarar que una persona española pueda interpretar a una argentina
por un tema lógico de idioma, decidimos que valía la pena, decidimos contratar una coach que trabajó con ella durante varios meses y dijimos, bueno, cuando termine de trabajar vamos a ver cómo ella puede interpretar el idioma. Nos comunicamos, la verdad que fue sorprendente el trabajo que hizo y decidimos que viniera a Buenos Aires para hacer de alguna manera un casting final presencial y entender si realmente ella era Cris. Y cuando vino, si hacía falta, la balanza se inclinó totalmente y se definió. Sentimos que Cris Miró llegó reencarnada décadas después a Buenos Aires. El show fue para nosotros, pero después también el equipo la llevó a caminar, a ver teatro en la calle Corrientes. Y ahí casi accidentalmente, te diría, se cruzó con Lizzie Tagliani, que es un ícono hoy del colectivo travesti argentino, ¿no? Y Lizzie había sido amiga de Cris. Y cuando Lizzie la vio, literalmente en la calle Corrientes, que aparte es icónica para esta historia, se quedó paralizada, sintió que había visto reencarnada a su amiga. Imagínate ver a tu amiga reencarnada décadas más tarde. Y eso es lo que nos dimos cuenta que Mina generaba. A Mina Cris Miró se le había metido en el cuerpo. Y ahora había que hacer la serie. Y ahí definitivamente Mina fue Cris Miró para nosotros. ¿Qué sentiste cuando su tráiler fue proyectado en los Oscars? Bueno, eso fue, a ver, ¿cómo decirlo? Desde el día cero que se empezó a saber de esta serie, nos dimos cuenta que lo que generaba en algo que a primera mirada podía ser una historia de nicho, no una historia chiquita para un colectivo puntual. No, inmediatamente cuando se anunció, cuando se empezó a saber, nos dimos cuenta que la serie tocaba muchas más fibras, que importaba mucha gente, que hacía mucho ruido. Eh, y nos dimos cuenta de la serie que teníamos entre manos, ¿no? Pero cuando se transmitió en los Oscars, nosotros no sabíamos, no teníamos la confirmación de que eso iba a pasar. A último momento llegamos a terminar el teaser, que no sé si lo has visto, pero está realmente muy bueno, es muy fuerte, se la ve a ella y es impactante. Y Warner Bros. Discovery, Warner Media, que iba a transmitir los Oscars, que cada año desde TNT transmite los Oscars en Latinoamérica, tomó la decisión rápidamente de decir, ok, tenemos el teaser, lo vamos a lanzar, y lo pasó como 8 veces. Yo no estaba en ese instante viendo los Oscars porque lo estaba viendo mientras hacía otras cosas, y de pronto empieza a sonar el teléfono, los mensajes, muchísima gente escribiendo que había visto el teaser. Fue gigante la repercusión. Obviamente los Oscars, para toda persona que es cinéfila o le gusta este universo, son el punto máximo, ¿no? Ganar un Oscar sería eh, lo máximo por ahí a nivel de premios de lo que un cinéfilo o un eh, director o alguien que trabaja en esta industria puede soñar. Y que lo hayan transmitido ahí en los máximos premios y tantas veces generó, por un lado, un orgullo lindo, una sensación muy linda para todos los que fuimos parte del proyecto, pero aparte generó un efecto multiplicador entre quienes todavía no sabían que existía el proyecto, y de golpe todo el mundo supo. Y al día siguiente o a las horas, todos los medios nacionales e internacionales empezaron a compartir ese teaser, a compartir que se venía la serie, y ahí obviamente la dimensión del proyecto cobró vida, ¿no? Dejó de ser nuestro solamente. ¿Crees que el cambio de época fue grande? ¿Cuán diferente es para Mina que para Chris? Mira, uno de buenas a primeras podría decir que sí, que es enorme. Tenía la edad de ustedes en los 90, cuando Cris Miró apareció, y verdaderamente la mirada que uno tenía no solo sobre una persona travesti, porque no existía la palabra trans, ¿no? O sea, una persona travesti era absolutamente distinta que la que se puede tener hoy. Eh, Creo que justamente en gran medida Cris Miró fue la que cambió o empezó a cambiar o a exponer al mundo mainstream lo que era una persona travesti, ¿no? Pero no era solo así, también el hecho de ser gay o el hecho de ser parte lesbiano de cualquier minoría en cuestión de género era totalmente tabú. Eh, y la agresividad de la sociedad frente a lo diferente era enorme y se sentía mucho. Y en ese momento, en ese contexto apareció Cris Miró. Uno pensaría que hoy, décadas más tarde,
con el tema de género hiperdiscutido, la situación sería muy diferente. Pero si bien hoy todos estamos en un mundo que creemos que todos somos iguales y que las personas son recibidas de manera igual, más allá de su sexo, su preferencia sexual o su género, la realidad nos muestra que no es tan así. Y Mina, de manera diferente, obviamente, a la de Chris, también lo ha sufrido a su manera. Y por eso es tan relevante, creo, que Mina, o una persona también travesti, sea la que interpreta y cuenta este cuento, porque puede sentir y saber cosas que sintió Chris en su momento y que nadie más puede genuinamente tener adentro, ¿no? Y por otro lado, hay una cuestión que también es muy importante. Nosotros cuando empezamos a armar el proyecto, a ver, para entender esto hay que entender quién es Chris Miró, ¿no? Chris Miró fue la primera persona trans que llegó a ocupar un lugar en el mainstream de los medios, de la industria, siendo cabeza de una obra de revista, una obra de teatro de revista en la mítica calle Corrientes, algo que era un lugar totalmente ocupado por mujeres hipersensuales y hombres capocómicos, un espacio muy machista. Y la llegada de Chris a ese lugar empezó a abrir las cabezas solamente por ocupar ese lugar. Y trazó una línea que permitió que luego muchísimas otras personas travestis o trans empezaran a aparecer y ocupar lugares en la sociedad, como hoy puede ser por ahí Florencia Lavey o Lizzie Tagliani que antes nombramos, y llevándolo también a lo cotidiano, que era algo que era virtualmente imposible. Hoy uno por ahí piensa, no, bueno, ha estado siempre así. Antes era imposible imaginar a una persona travesti interactuando en roles normales, llamémoslo entre comillas, de la sociedad, en trabajos normales, y ni que hablar en trabajos en televisión o en las pantallas masivas, ¿no? Por otro lado, el mundo del transvestismo estaba muy vinculado a la marginalidad. Creo que también lo habíamos hablado antes fuera de micrófono. Hay otra serie que se llama La Veneno, que es una serie española que fue vanguardista y fue muy grande a nivel internacional, que cuenta la historia de una figura travesti española, muy grande, pero que representa un poquito más lo que era el lugar común de una persona travesti en nuestro mundo. Que era una persona generalmente que había sido totalmente agredida por su sexualidad desde chica, que había seguramente huido desde algún pueblo o ciudad a la gran ciudad en busca de un escape para poder intentar ser quien era, que en un mundo que no le daría jamás trabajo de nada, entre comillas, común, se volcaban generalmente a la prostitución, y en el caso de La Veneno había llegado una fama por su belleza, pero desde un lugar muy irreverente y muy marginal. Y de hecho la historia termina con ella en la cárcel, y de vuelta estigmatizando mucho la figura de la persona travesti o trans. En el caso de Mina, perdón, se me mimetizan realmente porque para mí son una. En el caso de Chris, lo que era significativo también en la historia, que me preguntabas por qué la elegimos, es que Chris no respondía a ninguno de esos estigmas. Chris no venía de la marginalidad ni se movía en la marginalidad. Chris no había sido agredida ni violada en la infancia, ni todas estas cosas que uno imagina, ¿no? Justamente en los estigmas que se le atribuyen a las personas travestis, sino que era un chico común y corriente, Gerardo, de clase media, de la ciudad de Buenos Aires, con una familia de padre, madre y hermano, quitándole de esta manera todos los estigmas y dándonos cuenta que Cris podía ser cualquiera de nosotros, que podría ser un vecino de nosotros, que simplemente desde muy chica, cuando aún era Gerardo, sabía que era ella y no él, sabía que estaba en el cuerpo de Gerardo, pero que no era Gerardo, y cuando tuvo la oportunidad, porque tuvo una oportunidad única, digo, Cris cuando era Gerardo era estudiante de odontología, estaba a punto de recibirse de profesional, y tranquilamente podía haber sido el odontólogo que hoy te atiende, pero ella tuvo un momento cuando ya sabía ella misma quién quería ser, pero todavía no había podido hacer ese cambio porque no había referencias. Ella fue la referencia luego de todas, ¿no? O de todos. Cris tuvo una oportunidad donde, haciendo una performance que ella hacía en su vida paralelamente, ¿no? En el under del teatro, la vio un representante
este representante se quedó choqueado por su belleza y su talento y le dio una oportunidad que le permitió, a riesgo de ella, que tomó la decisión tan arriesgada de hacerlo, convertirse luego en quien se convirtió. Eso también es parte, como te decía, lo primero que hablábamos, ¿no? Del por qué tomar esta historia, ¿no? Porque esta persona es realmente un ícono, pero aparte esta persona permitió que la vida de muchas personas que vinieron después cambiaran para bien. Y esas son historias que uno quiere contar, ¿no? No solamente, te repito, para algo es por ahí algo que la gente percibe tan chiquito y de nicho como el mundo travesti, sino para cualquier persona de cualquier minoría o cualquier persona que siente que quiere ser algo diferente o que es algo diferente al lugar donde el mundo la quiere ubicar. Creo que cuando la gente vea esto, le va a impactar de más de una manera y no solamente si vos pertenecés a ese colectivo o a esa comunidad. ¿Crees que las nuevas generaciones van a poder conectar con Chris? Esta pregunta de la gente joven es espectacular, porque para mí esta historia es una historia joven, pero al mismo tiempo es una historia vieja, porque sucedió en los 90. Entonces yo creo que esto tiene que ver con cómo esta historia la van a percibir distintas audiencias, distintas generaciones. Yo, como les decía, cuando sucedió esto, era adolescente o posadolescente, no tenía la edad de ustedes cuando apareció Chris Miró. A las audiencias de mi edad o más grandes, Chris Miró les es una persona real. Y cuando vean esta serie van a ver una historia verdadera que seguramente no conocían en profundidad, porque en ese momento nadie la conoció en su vida personal. Esta historia va a contar no solo la fama, sino quién era ella como persona, cómo llegó y cómo vivió hasta su muerte, Chris Miró. Y entonces creo que para una parte de la audiencia, la de mi edad o más grande, hay un cuento que es histórico y que queremos conocer. Pero por otro lado, creo que para los más jóvenes, las audiencias más jóvenes, esta es una historia nueva de una persona que no conocen. Mucha gente sabe que existe o la conoce desde su legado, pero no la vivieron. Y se van a encontrar con la historia de un chico, como les decía Gerardo, joven, que necesitaba poder vivir la vida como quien en verdad sentía que era y no como el mundo le imponía. Y eso creo que es una historia joven en sí misma. Creo que los jóvenes, más o menos drásticamente, en esta medida o en medidas más chiquitas, pequeñas, en cuestiones más pequeñas, están descubriendo quiénes son y quieren decidir por sí solos quiénes van a ser. Y el mundo generalmente te ubica en cajitas. Y mucha gente va por la vida ocupando la cajita que el mundo, los padres, la sociedad, el segmento social. Y me parece que la valentía que tuvo Chris en algo todavía mucho más arriesgado, ¿no? Que era decirle al mundo, yo no soy un chico, yo soy una chica. Y mi nombre, como como decía Chris y dice el teaser, mi nombre es el que siento y mi nombre es Chris Miró. ¿Está bien? Creo que trae un mensaje que es un mensaje específicamente para los jóvenes, muy fuerte. Pero yo imagino que ustedes cuando ven la historia van a sentir ese power, ese poder que tiene la historia de Chris Miró y los va a impulsar, las va a impulsar, los va a movilizar. Pero también va a movilizar a los que somos más grandes desde un lugar de empatía, desde un lugar de quiénes fuimos, también desde un lugar de cómo juzgábamos en su momento a, a la Cris de ese momento. Y también creo que hay un valor más que creo que tiene que ver con llevar esta historia al mainstream, a la gente común y corriente, como uno diría entre comillas, a la doña Rosa, a mi tío, no a gente que está involucrada y que está en contacto usualmente con estas minorías. Y no lo digo solamente, insisto, con la gente travesti, sino hasta con una persona gay o una persona de cualquier minoría. Cuando la gente no está expuesta, tiene prejuicios y asume un montón de cosas. Y vive y toma decisiones en torno a esos prejuicios, a veces por no saber, a veces por miedo, otra gente a veces por odio. Esa no la queremos tomar mucho en cuenta porque esa gente siento que no tiene tanto remedio, ¿no? Pero para la gente que no sabe, que no está expuesta, encontrarse y conocer esta historia creo que le va a abrir la cabeza. No solamente, o sea, a través de Chris, obviamente, al mundo travesti o al mundo también de la homosexualidad, pero especialmente le va a abrir la cabeza. Le va a permitir entender que hay gente que vive vidas muy diferentes y que vale la pena conocerlos en profundidad para entender lo que sienten.
Yo creo que va a acercar familias que no han discutido entre sí situaciones similares. Creo que va a permitir que miren con otros ojos compañeros o compañeras a otros compañeros de trabajo, de la universidad. Les insisto, en un momento dado, Cris, que era Gerardo, iba a la Universidad de Odontología y cursaba. Y vivía una vida dificilísima, ¿está bien? Donde el mundo la miraba como un bicho raro. Ya lo que Cris logró fue un legado en vida para un montón de gente que vive una mejor vida por ella. Esta serie tiene la misión de exponencializar todo eso, porque esa es la posibilidad que tenemos los que hacemos esto, ¿no? De hacer un proyecto que se convierte en serie y que va a salir a nivel internacional o a nivel mundial, y millones de personas van a poder tomar este mensaje que si no estuvieras sentado en la mesa al lado o en el banco al lado de la universidad, jamás lo tendrías la oportunidad de vivirlo, ¿no? Entonces creo que también eso es lo que Cris continúa dando aún más allá de su muerte, ¿no? Y por último, describí en 3 palabras la serie. Creo que Cris, la serie que Cris miró ella, es historia y vanguardia. Historia y vanguardia. Porque obviamente estamos contando un hecho real que sucedió hace muchos años, y eso es verdad, y es parte de la historia de este país y del mundo y de Cris y de la gente que vivió con ella. Pero también es vanguardia, porque como el mundo lamentablemente cambió, pero atrasa, y todavía tiene mucha apertura que lograr en cuanto al respeto por los demás, ¿no? Eh, y dar lugar a que cada uno sea como quiere o como siente que quiere ser. Eh, esta serie sigue siendo de vanguardia. Esta serie todavía puede cumplir una misión de abrir los ojos, como decíamos antes, a muchísimas personas, y de alguna manera la palabra sería modernizar o ayornar alguna cosa que es real y todavía es vista como marginal o como algo que no existe. Entonces creo que esta serie es historia y es vanguardia y llegó para hacer mucho bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Véanla y después nos cuentan.